Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Hay personas que hablan en estos términos, ¿no? Dicen, yo en mi vida actúo según mi conciencia, según mi parecer, yo no necesito de la fe, yo no necesito de la religión. El problema con tal perspectiva es que si Dios existe y si Dios se ha encarnado en la persona de Jesucristo y nos ha hablado por medio de Jesucristo, entonces el simplemente ignorar eso y querer seguir nuestro parecer sin tener en cuenta la palabra de Dios mismo es obviamente una gigantesca soberbia y un gran error. El guiarnos simplemente desdeñando lo que Dios nos ha dicho por medio de Jesucristo pues nos va a llevar al equívoco, nos va a llevar al mal camino definitivamente, por más de que en principio nos parezca que vamos bien. En los programas anteriores ya hemos establecido bases racionales para creer que Dios existe y al mismo tiempo para creer que ese Dios que existe se ha encarnado en la persona de Jesucristo. En consecuencia, no es irracional pensar en eso. Más bien, si Dios existe y se ha revelado en la persona de Jesucristo, por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta ese estándar. Dicho eso, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te fíes de tu propio entendimiento. Lo que sucede es que nosotros los seres humanos somos falibles, nuestro conocimiento es limitado. Nos vemos condicionados por sesgos cognitivos de orden psicológico, por nuestras vivencias previas, por nuestros prejuicios, por nuestras pasiones, por las influencias del mundo, la televisión, la publicidad, el internet, las malas amistades, etc. Entonces tenemos múltiples elementos de interferencia respecto de nuestra conciencia. E incluso nuestra naturaleza humana misma está afectada por el pecado original. Tiene una tendencia hacia el desorden, hacia lo pecaminoso. Por lo tanto, el pretender vivir meramente con base en el estándar de nuestra conciencia, sin la ayuda de la gracia, despreciando la posibilidad de la fe, es un tremendo equívoco. Proverbios 14:12 nos dice, hay camino que al hombre le parece recto, pero al final es camino de muerte. Y ciertamente, con nuestra inteligencia, con nuestra prudencia, con nuestro entendimiento, nosotros podemos seguir cierto camino, trazarnos un estilo de vida, ciertos objetivos y seguirlo, pero si prescindimos de Dios, si prescindimos de lo principal, del ser fundante, de la causa primera, del fin último de toda la existencia, si vivimos nuestra existencia prescindiendo de lo fundamental, pues definitivamente no vamos a llegar a la plenitud, no vamos a llegar a tener una vida con propósito en un sentido auténtico. Podremos generarnos propósitos artificiales, subjetivos con base en los cuales vivir y generarnos caminos artificiales en esta vida dentro de esos propósitos subjetivos. Pero en última instancia lo que nos quedará es la subjetividad o arbitrariedad de tales propósitos y en consecuencia camino de muerte, no de vida eterna sino de muerte. Debemos escuchar la voz de Dios. Entonces, entendamos que es importantísimo que actuemos conforme a nuestra conciencia, pero que al mismo tiempo debemos tener la humildad de reconocer que nuestra conciencia requiere de la iluminación de la fe. Hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a las influencias negativas y tentados por el pecado a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. Entonces eso, como en tantas cosas, al final de cuentas la clave es la humildad. La humildad de nuestra conciencia nos abrirá a la información de la fe. La objeción de conciencia es cuando en nuestro fuero interno entendemos que hay una ley superior que debemos obedecer. Así, por ejemplo, si se propugnase alguna ley del orden jurídico, por ejemplo, aprobada por el Parlamento o por alguna instancia legislativa, que establezca algo contrario
al bien moral, pues una persona íntegra en términos de la búsqueda del bien tendrá que oponerse a una ley que sea contraria al bien moral. Asimismo, en el caso de quien es creyente, pues es hay una conciencia de que hay algo superior a todo, que es Dios mismo. Y en consecuencia, si encontramos leyes que se oponen a los mandatos de Dios, que se oponen al estándar de Dios, que se oponen a las virtudes que Dios nos pide que practiquemos, entonces hay que oponerse a tales leyes injustas. Entonces, el reconocimiento de una ley superior que ha de ser obedecida es la clave de la objeción de conciencia. Aquí no se habla de una objeción caprichosa, de que porque a uno no le parece, entonces ya pueda oponerse a lo que le dé la gana. No, sino al reconocimiento de una ley superior. Santo Tomás de Aquino explica muy bien esta cuestión. Vamos a revisar dos pasajes del santo. La ley tendrá fuerza de ley en la medida en que sea justa. Ahora bien, en los asuntos humanos se dice que una cosa es justa cuando es recta en función de la regla y la razón. Mas la primera regla y la razón es la ley natural. Luego, la ley positiva humana, en tanto tiene fuerza de ley, en cuanto deriva de la ley natural. Y si en algo está en desacuerdo con la ley natural, ya no es ley, sino corrupción de la ley. Entonces, Santo Tomás entiende que los dispositivos legales solo son vinculantes, solo tienen fuerza en la medida en que no estén en desacuerdo con la ley natural. ¿Qué es la ley natural? La ley natural es aquella que está inscrita en la naturaleza humana misma, que tenemos los seres humanos por el solo hecho de ser seres humanos. Así, por ejemplo, entendemos que donde hay vida humana hay dignidad y valor. En consecuencia, bajo estas premisas podemos oponernos y debemos oponernos al aborto. En tanto, tenemos desde el instante de la concepción una vida humana, se sigue que no podemos disponer arbitrariamente en términos de asesinar al concebido, ¿no? Por tanto, si se diera el caso de alguna ley, de algún dispositivo legal que despenalizara el aborto como si no hubiera problema con ello, tenemos que oponernos desde un punto de vista del derecho fundamental de la vida, o sea, nos oponemos al dispositivo legal en términos del derecho, que es algo más fundamental que la mera ley, entendida como ley positiva, al mismo tiempo por la ley natural, porque se está violentando la dignidad humana y lo propio de una vida y sociedad humana decente. Y asimismo considerar también lo que Santo Tomás llama ley eterna, la establecida por Dios mismo. Hay que entender que el solo hecho de que algo sea legal no implica que sea moral. Por ejemplo, durante el régimen de la Alemania nazi, los judíos eran enviados a campos de concentración, allí al exterminio, por medio de dispositivos legales. O sea, había un sistema tramitario de aprobación jurídica de tal tipo de actos. Entonces, esto era legal en términos de la ley positiva, en el sentido del positivismo jurídico, pero no era moral. Y era un conjunto de dispositivos legales que estaba violentando el derecho. En consecuencia, hay que oponer. Dice Santo Tomás también, Summa Theologica, prima secunde, cuestión 96, artículo 5, solución 2. La ley del Espíritu Santo es superior a toda ley puesta por los hombres. Por eso las personas espirituales, al regirse por la ley del Espíritu Santo, quedan eximidas de cualquier ley que se oponga a la conducción del Espíritu Santo. La fidelidad del cristiano está primeramente para con Dios, no para con cualquier gobernante o instancia terrenal. Hay ciertas cosas que pertenecen a Dios mismo y que ningún gobernante puede pretender estar por encima de eso. Y si se diera el caso que lo pretendiera, el cristiano tendrá que resistir y hacer objeción de conciencia allí. Jesucristo mismo en Lucas 20:25 dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nótese que aquí Jesucristo está estableciendo que hay ciertas cosas que son de Dios y no del César. Por ejemplo, el culto debido a Dios. Si se diera un gobierno totalitario que prohibiera la celebración cristiana, que prohibiera el sacramento de la Eucaristía, estaría metiéndose, sería un César, un gobierno totalitario, mundano, terrenal, político, un César
que se estaría metiendo con lo que es de Dios y no tiene derecho a meterse con lo que es de Dios y en consecuencia habrá que hacerle cierto tipo de resistencia. Dependiendo de las circunstancias prudenciales de cada caso, habrá que ver qué tipo de resistencia hacer. Pero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Comencemos definiendo qué son los escrúpulos. Puede definirse la conciencia escrupulosa diciendo que es aquella que por insuficientes o futiles motivos cree que hay pecado donde no lo hay, o que es grave lo que solo es leve. Se distingue de la conciencia delicada en que ésta tiende a los detalles mínimos, pero con serenidad y verdad. Entonces, la persona que se fija hasta en los detalles más mínimos y busca, pues, no fallarle a Dios, pero siempre esto con serenidad y con verdad, dimensionando las cosas en su correcta proporción y no considerando automáticamente pecados graves en todo tipo de materias que bien pueden ser leves, bueno, eso sería una conciencia delicada, ¿no? Y eso es bueno y es útil, el procurar no ofender a Dios ni en las cosas pequeñas. Pero la conciencia escrupulosa no tiene las características últimas mencionadas en la cita, la serenidad y la verdad. El escrupuloso no hace un juicio moral sereno de estas cosas, sino que lo hace con mucha obsesión, con mucha zozobra de su alma. Y por otra parte no hay verdad, sino que el escrupuloso termina imaginando que es el peor pecado mortal, cosas que en realidad son leves, que son pecados veniales o incluso ni siquiera pecados, sino lo que los santos en la tradición espiritual han llamado simplemente imperfecciones. Porque es posible también tener ciertas imperfecciones de nuestra persona o de nuestro carácter que no son en sí mismas pecado. Esto es algo que hay que contemplar. Pues bien, a los escrupulosos algo que habría que decirles es que el estándar cristiano no es concentrarse en evitar el pecado, sino en vivir en el orden de la caridad. Así, Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Nótense cómo el enfoque de Santiago aquí sobre el pecado no es que tengas que cuidarte hasta de los detalles más nimios y cuidarte de que no vayas a cometer ni el más mínimo pecado, no. El estándar que pone es uno mucho más alto y mucho más valioso: hacer el bien. ¿Cuántas veces los escrupulosos desgastan fuerzas preocupándose de si cometieron un gran pecado en hasta los asuntos más nimios? Y en medio de esas reflexiones de mirarse espiritualmente el ombligo excesivamente, se pierden de la oportunidad de hacer tanto bien que podrían a su alrededor en situaciones y personas que lo requieren. San Francisco de Sales, en su introducción a la vida devota, parte 3, capítulo 2, apunta: aquel servil y vulgar temor que engendran los excesivos escrúpulos en las almas, recién salidas del camino del pecado, es una virtud recomendable en los que comienzan y un augurio seguro de una futura pureza de conciencia. Pero este mismo temor sería vituperable en los que están muy adelantados, en cuyo corazón ha de reinar el amor, que poco a poco aleja esta clase de temor servil. Es relativamente normal que en las primeras etapas de vida espiritual podamos pasar pues ciertos momentos en que nos volvamos muy escrupulosos. Es un defecto que suele ocurrir y mientras sea algo en los inicios y que sea temporal y no exagerado, pues se puede entender. Pero si una persona permanece en este tipo de conciencia, ahí hay un problema. ¿Y cómo enfrentarlo? Joseph Delany nos enseña lo siguiente en su artículo sobre los escrúpulos en la Enciclopedia Católica. Su principal remedio es depositar la confianza en algún confesor y obedecer sus decisiones y órdenes de manera total y absoluta. También se les aconseja evitar la ociosidad y así cerrar la vía de acercamiento a las conjeturas salvajes y las extrañas reflexiones responsables de tantas preocupaciones. Deben eliminar la causa de sus escrúpulos en la medida en que hayan sido de su elección. Por lo tanto, deben protegerse contra la lectura de libros ascéticos de tendencia rigorista y cualquier relación con los afligidos de la misma manera que ellos. ¿Cuánto mal se ve que tantos escrupulosos son al mismo tiempo muy ociosos? Les sobra el tiempo para hacer todo tipo de especulaciones filosóficas sobre su pecado y al mismo tiempo terminan conversando mucho con otras personas que también son escrupulosas. Hay que cortar con eso. Y bueno, eso es lo que hemos visto por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.